Aleluya. Está bien, no te preocupes. Vamos a ministrar en esta noche, estos cuantos minutos, bajo el tema justificado. Amén. ¿Cuál es el tema? Justificado. Amén. Cuando escuchamos esta palabra justificado, esta palabra se aplica en muchos conceptos de la vida. En términos normal, la palabra justificado viene siendo como una excusa. Por ejemplo, yo llego tarde a un sitio y con una excusa de forma justificada. Entonces yo quedé como justificado ante aquella persona a la cual yo quizá llegué tarde. Amén. Aleluya. Entonces, en otro concepto, la palabra justificado, vamos a ponerlo en un término judicial. Un término judicial, la palabra justificado tiene varios aspectos. Una persona poder ser justificada en términos judiciales. Una de ellas es si una persona enajenado mental o con problemas mentales agrede a una persona en la calle. Esta persona, cuando va a presentarse ante la autoridad por su condición, es declarada justificada. ¿Por qué? Porque tiene un problema psicológico. Así que traten de dejarse dar un golpe a una persona que tenga problemas mentales. Porque la justicia lo declara justo, porque no tiene compadecencia ante la ley. Otro problema que puede presentarse, o otro término en el mismo rango de la ley, es si un oficial está en uso de sus funciones y tiene un altercado con un delincuente y hay un intercambio de disparos y el delincuente cae muerto, el policía o el agente es declarado justificado porque fue en oficio de su función o en función de sus oficios. Aquella persona, cuando es presentada ante un juez, el oficial es declarado justificado. ¿Por qué? Porque está haciendo uso de sus funciones como militar. Aleluya. Entonces, voy a presentar otro. Cuando una persona puede ser justificada ante la ley natural o terrenal, es cuando alguien lo agrede y esa persona físicamente se defiende y le provoca quizás hasta la muerte. Cuando es presentada ya, quizás la ley lo ponga como en defensa propia. Entonces la ley lo justifica porque hubo una causa por la cual esa persona se defendió. Ahora bien, llevando esta palabra a término espiritual, la palabra justificado ante la ley de Dios es aquella persona que es declarada inocente ante el tribunal celestial. Amén. Entonces yo quiero que tú levantes tu mano y tú digas, yo soy justificado. Aleluya. Justificado. Es la persona que es declarada inocente de toda culpa ante la ley o el tribunal de Dios. Amén. Aleluya. Pero, ¿cómo es posible esto y por qué es esto? Vámonos a pensar un poquito, vámonos a trasladarnos un poquito al Génesis. Cuando sucede la transgresión del hombre, Adán y Eva, cuando pecan, aleluya, dice la Biblia que entró la muerte, pero aparte de que entró la muerte, también entró la condenación. Y el hombre es declarado injusto ante el tribunal de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había dado un mandato al hombre de que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comiera de él, ciertamente morirá. Entonces el hombre, al cometer este hecho, es declarado injusto. Amén. Entonces, no solamente a Adán, eso pasó también a mí. Según Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En el día que Adán pecó, ese mismito día, yo también, toda esa transgresión se me transfusió a mí, se me pasó a mí. Todas esas cosas, todas esas culpas, la cual Dios le adjudicó a Adán, también ese mismo día se me adjudicaron a mí. Yo nací, Misael Jiménez, en el año 1993, pero ese mismo día yo fui declarado culpable. Y todo lo que estamos aquí. ¿Por qué? Vamos a Génesis, capítulo 5, versículo 1 y 2. Amén. Vamos a ver que ese mismo día, si lo pueden buscar, pero yo lo voy a leer. Dice, en el libro de la generación de Adán, aleluya. En el libro, este es el libro de la generación de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos. Llama muchísimo la atención de esto. Oigan aquí. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos. El día que lo creó, lo llamó ¿qué? Adán. El día en que Dios creó a Adán, también nos creó a nosotros. Nosotros fuimos creados
antes desde la fundación del mundo. Nosotros nos manifestamos en este plano terrenal, quizás en un año en el cual nosotros toditos hemos nacido y tenemos marcado ahí en nuestra acta de nacimiento, pero en el corazón de Dios, en la mente de Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios nos había diseñado. Según Efesios capítulo 1, versículo 4, porque dice que Dios nos bendijo desde antes de la fundación del mundo. Qué maravilloso es nuestro Dios. Amén. Aleluya. Desde antes de la fundación del mundo, ya nuestro hermano Ale estaba concebido en la mente de Dios. Poderoso Jehová. Aleluya. Según Génesis capítulo 5, versículo 1 y 2. Entonces, como ya yo estaba en Adán, aleluya, el día que Adán cometió aquella transgresión, yo también pequé. Yo también fui atribuido injusto. Yo también fui declarado malo ese mismo día. Aleluya. Es como si una mujer, yo le decía al hermano Víctor en estos días, si como una mujer embarazada se toma un veneno, ¿quiénes mueren? Ella nada más. Los dos. El día que Adán hizo así, ya, ese mismo día también nosotros nos contaminamos y fuimos separados y declarados culpables ante el tribunal de Dios. Aleluya. La Biblia dice en Isaías capítulo 53 versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Antes de nosotros estar aquí en este día adorando a Dios, esta era nuestra condición ante Dios. ¿Qué es la importancia de yo conocer este tema? Justificado. Justificado es la justificación del hombre, es el corazón del evangelio de Jesucristo. Porque la finalidad, es la causa, el motivo por el cual Él vino a este mundo, para declararnos justos delante del tribunal de Dios. Aleluya. Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos mirando cómo esa transgresión no tan solo se quedó en Adán, sino también está en mí, estuvo en mí. Aleluya, estuvo en cada uno de los seres humanos que han nacido en esta tierra. Aleluya. Ahora yo quiero que veamos el veredicto celestial. Lo que Dios, como después de esta transgresión, cómo Dios nos declara. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, no hay justo ni aun uno. Nadie es justo. Nadie es justo ante el tribunal de Dios. Nadie es justo ante el tribunal de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10. No hay nadie justo, ni aun uno. Y en el verso 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es importante yo conocer mi condición cuando estoy separado de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en el momento en que llegue quizá cualquier prueba, cualquier atribulación, cualquier problema emocional, físico, mental, yo lo voy a pensar muchas veces antes de yo volver a esa condición. Hay personas que se apartan rápidamente del camino. ¿Saben por qué? Porque no entienden el tema de la justificación. Vuelven de inmediatamente como el perro a su vómito. Dice la Biblia, como el cerdo a revolcarse en el lodo. Porque no tienen esta mentalidad. Cuando la iglesia sabe que es justificada a través de Cristo, se mantiene firme en el camino del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Satanás me ha hecho la guerra fuertemente en esta semana. Yo, Señor, ¿por qué es lo que está pasando? Mientras yo oraba, que recibí este tema, Dios me hizo entender el porqué. No seamos oidores, sino hacedores de esto. Es una enseñanza. La justificación es una doctrina, una enseñanza. En esta noche le estoy trayendo como un mensaje eclesiástico, pero también es un poder el cual usted está recibiendo. Entender esto nos sirve para fortaleza de nuestra vida espiritual. ¿Quiénes éramos antes de ser justificados? Verso 12. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Inútiles. Fuera
del Evangelio de Jesucristo. La Biblia dice que lo más insensato de Dios, voy a hablar un poquito, un término más llano, lo más bruto de Dios, la parte más bruta de Dios, es la parte más sabia que pueda tener un hombre o el hombre. ¿Entendieron? Dice la Biblia que lo más insensato de Dios es lo más inteligente del hombre. ¿Por qué digo esto? Porque el hombre, cuando no está en Cristo, el ego, por cualquier conocimiento que descubra, se cree que tiene ya todo. Y la Biblia dice que el que está separado de Dios es inútil. El conocimiento verdadero es conocer a Dios. Él es la esencia de nuestras vidas. Él es el motivo de nuestro conocimiento. Conocer a Cristo, conocer a Dios, es la esencia mental a nivel de conocimiento del ser humano. Es la mayor elevación de conocimiento que pueda tener el hombre. Conocer a Cristo, conocer a Dios. La Biblia dice que separado de Él somos inútiles. Es la Biblia que lo dice. Aleluya. El verso dice 13. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nadie es bueno separado de Dios. Varón, pero este mensaje como es evangelístico, no. Un mensaje esencial. Entender esto. ¿Cómo es el hombre? ¿Cuál es la culpa del hombre? ¿Cuál es la causa por la cual la sentencia del hombre por la transgresión cometida en el huerto del Edén? Cuando leemos la transgresión de Adán, tenemos que leerla con la mentalidad de que soy yo. El hombre pecó, no. Misael pecó. Leerla con la mentalidad que soy yo. Porque cuando yo leo esta transgresión con la mentalidad como si soy yo me voy a aferrar más a la justificación que es en Cristo Jesús. Aleluya. Isaías 64, verso 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, nuestras maldades nos llevaron como viento. Esto no es para lo que hemos sido justificados. ¿Para quién es esto? ¿Para quién es esto? A los que están bajo la ira de Dios, a los que están separados de Dios. Lo voy a leer otra vez. Si bien todos nosotros somos como suciedad, Isaías 64, 6, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esta es la condición del hombre separado de Dios. Entender esto es muy importante, que es el hombre separado de Dios. ¿Cuál es la culpa? ¿Cuál es la sentencia que tiene el hombre cuando está separado de Dios? Aleluya. La culpa es un estado o una condición, no un sentimiento. El yo mirar la culpa, la culpa del hombre en la Biblia, cuando la estudio, no es algo que yo no es algo emocional, es algo real. Esto es real. Es algo emocional que yo no es algo real. La culpa del hombre. Aleluya. Cuando el hombre hace esta transgresión, provoca algo, que es la ira de Dios. La Biblia dice que Dios está irado todos los días contra el impío. ¿Contra quién? Contra el impío. Aleluya. Todos los días Dios está irado, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Dice la Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 18. Contra toda impiedad se revela la ira de Dios desde el cielo. Dios está irado con el hombre cuando el hombre no está. Y no es que Dios sea egoísta, es que Él tiene un atributo que se llama agredió a una mujer físicamente y la maltrató. Yo voy a sentir ira hacia ese hombre. ¿Por qué? Porque yo no amo la violencia.
Yo amo la relación entre un hombre y una mujer, porque es el orden bíblico. Cuando yo veo que un hombre agrede a una mujer, yo me airo, porque por la culpa del pecado cometido hacia esa mujer por ese hombre. Así mismo Dios, la ira de Dios se revela contra el hombre a causa del pecado, porque él no puede pasar por alto el pecado. A causa del atributo de amor que hay en él, tan perfecto y tan santo, también es provocada la ira de Dios, según Romanos capítulo 1, versículo 18. Aleluya. El hombre es declarado, después de todo esto, el hombre le falló a Dios. Todos le fallamos a Dios. Dios nos condenó. Fuimos declarados culpables, injustos, malos, perversos, incapaz de alcanzarlo por nuestra propia fuerza. Pero aparte de todo esto, somos declarados justos. Wow, qué maravilloso Dios. Aparte de todo esto, nosotros fuimos declarados justos. Ahora, ¿por qué fuimos declarados justos? Si una persona comete un hecho contra usted y esta persona es llevada ante un juez a un juicio, y usted ve que el juez, cuando esta persona lo llevan ante él porque le hizo un daño a usted físico o moral, y esta persona es llevada ante un juez, y cuando el juez está allí, el juez le dice a esta persona, lo mira y le dice, te declaro absuelto de todas tus culpas, o te declaro justo. ¿Qué nosotros vamos a sentir? Este es un juez injusto. La justicia tiene que ser saciada. Dios no declara justo, pero no simple y llanamente así de que hay una causa por la cual Dios no declara justo. Dice esta palabra en el griego, justo, edikaio, que significa inocente. Vimos la condición del hombre separado de Dios, ¿no, verdad? Ahora, la palabra justo en la etimología griega, edikaio, que significa inocente, como una persona que hizo una transgresión al juez del universo, al Dios todopoderoso. ¿Cómo puedes ahora ser declarada justa? ¡Wow! ¡Qué fuerte! Declarada justa. Pero si no hay una paga a esa justicia divina, no podemos ser declarados justos. Pero Dios nos declara justos. Esto ocurre a través de la redención. Aleluya. La palabra redención viene de la palabra griega que se traduce litrón. Litrón. Pago o rescate. Pago o rescate. Nuestra justicia ante Dios fue pagada. Nosotros fuimos rescatados, fuimos redimidos. En nuestra clase bíblica hemos tratado ese tema, lo que es la redención. Adquirir algo que ya era mío, algo que era mío y yo perdí, y yo vuelvo y lo consigo. Eso es redención. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Nos redime en Cristo Jesús, nos reconcilia con Él nuevamente y nos declara justo. Aleluya. Pero es por medio de la redención. Y esta redención no ocurre meramente por palabra, porque la transgresión no fue por palabra, la transgresión fue un hecho. Entonces la paga de esta transgresión tiene que ser un hecho. No puede ser por palabra. Yo te ofendí con una palabra, te pido perdón con una palabra. Pero quizás yo te ofenda con un hecho, pero te tenga que pedir disculpas con otro hecho, remendando el daño causado. Esto es la redención en Cristo Jesús. El pago de nuestro pecado. Esta redención ocurre en dos lugares. El primero de ellos es en el Getsemaní. En el Getsemaní, nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, que fue aquella noche antes de ser arrestado o sometido por los romanos al junto de los
fariseos y escribas o sacerdotes de aquel tiempo. Dice que él fue el que se maní a orar y lo dejó ahí un tiempo y lo dejó los discípulos en un lugar dentro del mismo Getsemaní y dice que fue a orar y él dice: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Es importante entender qué es lo que Cristo le está diciendo, porque en ese momento, cuando Cristo está hablando con él, lo que se está tratando es la redención de mi culpa, el pago de mi pecado. Aleluya. Dice la Biblia que nuevamente él fue y dijo: si es posible, pasa de mí esta hora. Y fue de nuevo a todos los discípulos y le dijo: ¿no pueden velar una hora conmigo? Y dice que él fue nuevamente y le dijo al Padre: si no es posible pasar esta copa de mí, pero que se haga tu voluntad. ¿Cuál es la copa que Cristo estaba tratando con Dios? No era ir a la cruz, era su pasión ir a la cruz. La iglesia tiene que celebrar el Calvario, porque Cristo era lo que él quería, llegar allá, para que nosotros podamos ser redimidos de nuestra culpa. Por eso fue que cuando él le dijo a Pedro: no, Pedro, lo que estaba haciendo era Satanás. Él le dijo: apártate de mí, porque Cristo sabía que llegando a la cruz era la paga del pecado de la humanidad. Él estaba tratando eso. Estaba tratando eso. Era la ira de Dios contra el pecado de la humanidad. Estaba vertida en aquella copa. Esa copa era la ira de Dios. Cristo tomó la ira de Dios en mi lugar. Él tomó la ira de Dios que se revela contra todo el que da el pecado. Aleluya. Lo golpeaban, lo asustaron. ¿Sabe por qué? Por nuestra culpa. La Biblia dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. En ese momento se estaba cumpliendo lo que dice Isaías, capítulo 24, versículo 5. Aleluya. Mas el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿De qué? Porque entiende que Cristo ya pagó la culpa de todas esas maldades para que tú y yo seamos justos delante de Dios. Aleluya. Dice:
la Biblia que la última palabra que Jesucristo dijo fue: pagado. La palabra tetelestai se traduce, interpretaba cuando el soldado vencía completamente, le ponía el pie sobre la cabeza y le decía: tetelestai, no con pena, sino con alegría. Ese sonido, ese aliento, ese grito, un grito de victoria, porque por ese grito la iglesia hoy es justificada. ¡Oh! Tetelestai, consumado es. Cuando un pintor hacía una obra, tetelestai, cuando alguien le daba la carta, el sello decía tetelestai. Pago por esta causa, hacer de esa condenación era pagado. La persona levantaba ese papel porque decía: tetelestai. Esto fue lo que Cristo hizo cuando terminó su obra, que vio a la iglesia. ¡Ay, santo! Cuando él miró allí en aquel madero, que él vio a la iglesia de Dios, casa de milagro, en la calle P. ¡Ay, santo! Que Dios le siente sentado ahí. Él dijo: ¡ah! Consumado es. ¡Ah! Yo siento a Dios en esta hora. Somos la obra perfecta de la cruz. ¡Wow! Santo, yo siendo tuyo alabo y me gozo en la cruz. Por eso me encanta la adoración que dice: oh, yo siempre amaré. Eso era que el diablo no quería que se diera este mensaje. Por eso fue enviado. Santo, ay, ay, gloria. Que se muera. Gloria, Satanás. Como dice el líder. Aleluya. Aleluya. Que te está ahí consumado. Santo en la cabeza, sacando de cumplimiento al texto, cuando decía: tú le herirás, pero él te herirá. Ese día Satanás fue vencido. Santo, celebra la victoria y dile: gracias, papi. Abba, Padre. Abba, Padre. Papito lindo, gracias. Ay, santo, que te está ahí consumado. Tiene derecho a la salvación. Tú estás condenado, tú estás muerto. Todo eso decía, y arriba decía Misael. Pero Cristo hizo así: dame para acá. Consumado es. Dice que le quitó el acta de los decretos, que no era contraria, y la clavó en la cruz del Calvario, venciendo así sobre toda potestad del enemigo. Victoria es lo que hay para la iglesia. Salvación, redención, justificación, alegría, paz. Ay, santo, santo, santo. Libertad, libertad. Fue el grito de Cristo desde el estadio. Ay, santo. Aleluya.
aquel momento, mismo declarado justo, porque él pensaba que la victoria la tenía asegurada. Pero él se le olvidó que Dios le dijo en el texto: él te va a herir en la cabeza. Aleluya. Ahora para una persona que tiene conocimiento de esta libertad, entonces opera en el final. Ay, yo me hago lo que quiera, no. Si nosotros entendemos, ahora esta declaración párate con la fe por hacer cosas. Yo te digo todo en una alta gama, porque Abraham es una promesa antes de la adquisición, antes de la adquisición, recibe promesa. Él la dio antes de
Antes, para que no sea por obra. Saqué toda mentalidad que tengamos ante Dios. Todo en la oración, pero que la obra en la manifestación de yo creo que puedo ser explicado, porque para yo tener que él, esta obra, que viene, sino por iglesia, tener la mentalidad para Dios, para la Dios.
Cristo lo borró, Cristo lo pagó. Por eso es que en Hebreos capítulo 11 se menciona los vencedores de la fe y ellos tuvieron problemas, pero Dios no menciona tu falla, Dios no menciona tu pasado, a Él no le interesa, ya Cristo lo pagó. A Él le interesa la fe que tú tengas en Jesucristo para hacer tu Hebreos entonces nada podrá separar de la fe de Dios. Humano no puede separar. Nada me separará de la justificación que Cristo ya venció. Pablo, ¿quién está la Aleluya. Yo soy Barrabás y Cristo dijo, la multitud lo declaró, pero fue el plan de Dios. Es una imagen de la justificación del hombre. Es culpable y Cristo inocente, pero se pone al frente y dice, Padre, yo iré por él. Era yo, Barrabás, pero nada. Espíritu Santo, Espíritu
Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Padre, mira tu iglesia, tu iglesia ha creído en esta noche, fielmente, cierra tus ojos, ahí donde tú estás, cierra tus ojos y dile, Padre, gracias, porque por tu amor, por tu misericordia, yo puedo ser justificado. Aleluya, dile, Padre, gracias, Padre, gracias, aleluya, por la justificación, gracias por la justificación en esta noche. Y la iglesia de Dios sale sale con este conocimiento, sabiendo que hemos sido justificados en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, que tu iglesia, he predicado tu palabra, Dios, conforme a tu voluntad. Yo te pido que tú sigas en nuestro corazón. Aleluya. Aleluya. Gracias, Dios. Decidieras quitarme todo, amarte más, y decidieras no perdonar, sin pecado. Si decidieras no proveer, hasta dejar no te gane, sería yo capaz de amar tu paz. Aleluya. No vinieras a dar tu vida,